Fracción algebraica es el cociente indicado de dos expresiones algebraicas. Así, por ejemplo, si tenemos la siguiente expresión, a sobre b, es lo mismo que decir a dividido entre b. Por eso hablamos de cociente. Entonces, para recordar lo que era una expresión algebraica, o sobre todo sus elementos, hablemos de la parte que se encuentra arriba de la línea de fracción, que va a ser el numerador, y la parte de abajo, que recibe el nombre de denominador, donde b en una fracción debe ser distinto de cero. Ahora, para ir directo a lo que realmente nos interesa en fracciones algebraicas, hablemos principalmente, o para empezar, del principio fundamental de una fracción. Principio fundamental de una fracción, que lo vamos a resumir en lo siguiente. Vamos a seguir manejando la expresión a sobre b. ¿Qué nos dice el principio fundamental de toda fracción? En este caso de fracciones algebraicas vamos a dar un ejemplito, pero primero indiquemos de manera simbólica. Nos dice que si a una fracción yo le multiplico un número cualquiera, la fracción no se altera, es decir, que mantiene su valor. Este sería un primer principio. Otro sería que si divido la fracción por una misma expresión, esta tampoco se va a alterar. Entonces vamos a tener una misma fracción. Es decir, cambia su forma, pero no su valor. ¿Listo? Ahora, si hablamos de fracciones algebraicas, esta puede ser dada, por ejemplo, como 5x cuadrado sobre n, por ejemplo. Si esa expresión multiplico, por ejemplo, por una m, al hacer la multiplicación tendríamos 5mx cuadrado sobre mn. Es decir, que el valor de la fracción no cambia. Esta y esta llegan a ser la misma. A razón de que algunos quizás tengamos duda, fíjense que m con m se puede simplificar y al final llegamos a lo mismo. Eso va a suceder tanto como para monomios como también para polinomios, que ya vamos a ver después. Ahora, una fracción va a contar con tres signos, ojo. Primero va a tener el signo de la fracción, a sobre b más a sobre b. Esto es lo mismo que decir a sobre b, ojo, ya que si no lleva signo se sobreentiende que es positivo. Luego tendríamos el signo que puede estar en el numerador, a sobre b, negativo a sobre b, que al final se escribiría como negativo a sobre b de manera práctica. Y el signo también podría estar puesto en el denominador, que escrito de manera práctica también recorre al lado de la línea de fracción. ¿Listo? Entonces, simplemente estamos hablando de esto que es la introducción a fracciones algebraicas, sobre todo en relación a los principios fundamentales, que recordarán que se trabajaba de esa manera en la parte aritmética. Para que quede muchísimo más claro, quizá podríamos hacer esto. Por ejemplo, ustedes trabajaron anteriormente en la parte aritmética en
números fraccionarios, por ejemplo, 4/5. Recordarán quizás los subtítulos amplificación o simplificación de fracciones, donde para amplificar una fracción ustedes le multiplicaban, digamos, por un mismo número, por 2, por ejemplo, y obtenían otra forma de fracción, pero que al final llega a ser la misma. Es decir, que en esencia es la misma fracción, pero de distinta forma. Y lo que son los signos de las fracciones, que son muy importantes para que posteriormente podamos simplificar. Listo. Hablemos ahora de los cambios de signo sin que la fracción se altere. En esta parte vamos a prestar bastante atención porque son temas o puntos de este tema bastante importantes a la hora de simplificar. Vamos a seguir manejando la fracción a sobre b. En este caso empezaremos cuando los elementos de la fracción son monomios. Y luego vamos a ir subdividiendo esta parte para que podamos entender mejor. A ver, cuando son monomios. Dijimos que cuando no tiene ningún signo, se sobreentiende que es positivo. Entonces, a sobre b va a ser igual a positivo a sobre b, tomando de referencia que no hay alteración del signo, ya que si no está escrito, se sobreentiende que es positivo. Ya, primera idea. Hablemos de una segunda. Por ejemplo, sin que se altere a sobre b, vamos a trabajar con esto. Sin que se altere a sobre b, también puedo escribirlo de esta otra manera. Negativo a sobre negativo b es lo mismo que decir a sobre b. ¿Por qué? Por la división de estos signos. Recordemos que negativo entre negativo resulta positivo. ¿Recuerdan eso, no? A ver, siguiente punto o siguiente casito que podríamos ver. Digamos, negativo a sobre b. Pero la fracción quizá la podríamos poner negativa. Y esto de igual forma llega a ser positivo a sobre b. Porque negativo entre negativo sigue siendo positivo. Y también lo podríamos ver como negativa la fracción, positivo el numerador y negativo el denominador. Entonces esto es de igual forma positivo a sobre b. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Podríamos decir y resumir que si cambio, que podríamos, a ver, resumirlo fácil. Se puede cambiar dos de los tres signos, de la fracción sin alterar su valor. Listo. Esto en monomios. Ya en polinomios vamos a ver si realmente se va a cumplir esto de igual manera que en monomios. Pero si yo me quedo con esta partecita, que puedo cambiar dos de los tres signos de la fracción, el valor de la fracción original no va a cambiar. Ojo, a ver, vayámonos con ejemplos algebraicos para que entendamos esta forma. Por ejemplo, a ver, si por ejemplo se me presenta un 3x sobre y. Este 3x sobre y puede ser expresado de varias maneras, como negativo 3x sobre negativo y, que llega a ser lo mismo, porque negativo entre negativo es positivo, negativo 3x sobre
o negativa la fracción 3x sobre negativo y, y también negativa la fracción negativo 3x sobre y. Entonces, ahí ya tenemos claro que se puede hacer distinto cuando son polinomios. Ahí cambia la situación, porque son polinomios, obviamente se va a volver un poquito más complicado. Cuando el numerador o denominador de una fracción es un polinomio, para cambiar el signo del numerador o del denominador, hay que cambiar el signo a cada uno de los términos del polinomio. Ojo, así por ejemplo, vamos a trabajar con una expresión. A ver, digamos que ponemos a menos b sobre m menos n. ¿Listo? Esta va a ser nuestra expresión, que analizando lo que habíamos mencionado hace un principio, es una fracción positiva. Listo. Ya, analizando esto, vamos a cambiar el signo al numerador y al denominador de la fracción. Ojo, si en esta fracción se va a cambiar al numerador y al denominador, la fracción no va a cambiar, no va a variar. Pero si cambio a un solo término, entonces la fracción quedaría cambiada. A ver, para que se entienda esta situación. Como lo que hemos trabajado hace un momento. Así. Pongámoslo de esta manera para entender mejor. A menos b, m menos n. Si yo quiero cambiar los signos, debo proponerlos de esta manera. Fíjense. Así. Y mantenemos la misma idea de negativo dividido entre negativo igual a positivo. Aún se mantiene esta ideita de regla de signos en la división. Es lo mismo. Ahora va a suceder lo mismo que si yo vaya cambiando los signos a la fracción y al numerador y luego a la fracción y al denominador, respectivamente. Lo mismo que se ha trabajado acá, pero con la idea del polinomio. Entonces, si hago, por ejemplo, trabajemos con esta primera idea de cambiar el signo al numerador y al numerador y al denominador, tendríamos esto. Recuerden que si el negativo precede a un signo de agrupación, los que están dentro cambian de signo, es decir, se vuelve negativo A y positivo B. Y abajo se vuelve negativo M y positivo N. Y si yo quiero ordenar, tendría que ordenarlo de esta manera. B menos A y N menos M. Ojo, esto va a ser lo mismo que este de acá. Y también es lo mismo que este de acá. ¿Ya? Obviamente que es lo mismo de acá. Pero para trabajar siempre se trabaja o se trata de trabajar llevando los negativos en un segundo lugar o en un tercero si hubiese el caso. Pero tratar de que los negativos no estén adelante, como se ve en esta parte, sino dejarlos como esta otra forma. Y así logramos cambiar los signos. A ver, si hiciera otro cambio, por ejemplo, si decidiéramos hacer otro cambio, tendría que cambiar, por ejemplo, el signo de la fracción, mantener, digamos, el numerador en este caso, pero cambiar el signo del denominador. Y al cambiar el signo del denominador, tendría esta expresión. Y esto es lo mismo que esto. Simplemente he cambiado el signo del denominador. Y al mismo tiempo podría cambiar, para demostrarlo, el signo de la fracción, mantener el numerador, pero cambiar el signo del numerador, volviendo b menos a. Entonces,
esto, esto, esto son lo mismo que lo que habíamos expresado anteriormente. A ver, para que entendamos, vamos a trabajar con una expresión. Digamos a menos 6 sobre a más 4, más 5, ya. En esta fracción vamos a cambiar el signo del numerador y de la fracción y esta no se altera. Por ejemplo, quiero cambiar solamente al numerador. Ojo, van a haber ejercicios. ¿Para qué estamos aprendiendo esto? Porque van a haber ejercicios en los cuales solamente van a necesitar cambiar el signo a un solo término. Entonces, como necesitan eso, no siempre van a cambiar como lo que estamos aprendiendo acá arriba, al numerador y al denominador necesariamente, sino solamente uno. Por ejemplo, en este caso vamos a cambiar solamente al numerador. Necesitamos que no se vea de esa manera, se vea de otra manera, pero que valga lo mismo. Para eso, entonces, voy a tener que ponerle negativo a la fracción y ponerle negativo al numerador. Espero que se esté comprendiendo. Y tendría a menos 6 y a más 5. Es decir, miren que estoy copiando la misma expresión. A menos 6 arriba y a más 5 abajo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy dividiendo solamente negativo entre negativo lo que se está hablando acá. Positivo. Entonces, para que no se vea de esa forma, vamos a cambiar o escribir como negativo. Fíjense que este negativo cambia a este negativo 6 como positivo 6 y a este positivo a como negativo a. Lo acomodo de esa manera para evitar que el negativo esté adelante. Sobre a más 5. Y listo. Ahí logramos hacer un cambio de signo exitoso. A ver, suponiendo, trabajo con la misma. A menos 6 sobre a más 5. Suponiendo que ahora en el ejercicio me piden hacer el cambio al denominador. Bueno, si necesito hacer el cambio de signo al denominador, solamente al denominador, necesariamente debo cambiar el signo a la fracción. Es decir, la fracción es positiva, la vuelvo negativa. Y como me piden cambiar al denominador, pues podría trabajar de esa manera o simplemente lo hago de forma directa, no hay problema. A menos 6, a más 5. Haciendo tal cambio tendríamos a menos 6 y negativo a sobre negativo 5. Fíjense que en este caso, me he olvidado de este signo. Vamos a atender a este casito. Ya, a ver, veamos otro ejemplito. Por ejemplo, si necesitara cambiar 5x, por ejemplo, sobre 1 menos a al cuadrado. Por ejemplo, si en este ejercicio me piden o requiero cambiar de signo en el denominador, pues lo que tendría que hacer es cambiar el signo a la fracción y cambiar el signo, obviamente, a lo que requiero, que es el denominador, como decía. Así, lo demás lo puedo estar copiando de esta manera. Y al hacer el cambio de signo, tendríamos negativa la fracción, ojo, 5 sobre x, y debajo el negativo a al cuadrado se volvería positivo a al cuadrado, y el positivo 1 se volvería negativo 1. Listo. Y ahí miren, nuestro primer ejemplo, acá hemos cambiado el signo al numerador sin alterar la fracción. Y en este segundo ejemplo hemos cambiado el signo al denominador también sin alterar la fracción. Ya.
Vayámonos ahora a hacer cambios de signo tanto en el numerador o como también se puede hacer en el denominador cuando la fracción tiene productos indicados. A ver, cuando tienen productos indicados. Por ejemplo, ¿a qué me refiero cuando son productos indicados? A ver, hablaremos, para dar los ejemplos simbólicos, hablaremos de monomios. Y luego ya vamos a hacer ejemplitos también con polinomios. Por ejemplo, hablemos de x por y, productos indicados, ojo, es x por y sobre m por n. Ya, esos son productos indicados. Hablemos de esta fracción. Esta fracción, ojo, esta fracción se puede escribir de varias otras formas sin que la fracción se altere. Una de esas reglas es que si yo cambio de signo cuando son productos, ojo, solo cuando son productos, en este caso se va a llevar a cabo esto, cuando cambio de signo a un número par de factores, la fracción no va a sufrir cambios. Es decir, esta fracción puede escribirse como menos x por menos y. Miren, estoy cambiando a un número par de fracción de términos, es decir, a dos términos, y la fracción no se altera, ya que negativo por negativo es positivo, entonces no se altera. También, pero puedo escribir de otras formas. Menos x por y sobre menos m y esto por n. Estoy cambiando a un número par de factores. Y también puedo seguir alternando. Por ejemplo, x positivo, negativo y digamos acá m y negativo n, número par. También cuando puedo decir, nos olvidamos esta parte, x, y pueden ser positivos y abajo negativo m, negativo n. A ver, ¿qué otra forma más puede existir? Ajá. Negativo x por negativo y por negativo m por negativo n. Miren, estoy cambiando a los cuatro factores. Entonces, el 4 es un número par. Estoy cambiando el signo a 4 factores, así que esto aún es positivo. En realidad, todo lo que acá hemos hecho, como he cambiado a un número par de factores, resulta que no cambia. Pero si cambiara o nos requiera, a ver, seguimos con la misma, xy sobre mn. Si el ejercicio requiere, ojo, esto es a sugerencia o en realidad a requerimiento de nuestros ejercicios. Hay ejercicios posteriormente que vamos a ver que necesariamente nos piden cambiar específicamente solamente un término o a veces dos, exagerando. Entonces nosotros tenemos que ver la posibilidad de solamente mover esos signos, jugar con los signos para que la fracción no se altere, ojo, pero cambiar su forma para que esto se vaya simplificando. Ojo, ese es el fin, aprender a hacer cambios de signo para expresar o para simplificar, perdón, expresiones algebraicas. Por ejemplo, si yo solamente, digamos, requiero cambiar el signo a x, entonces sería negativo x, y, mn. Pero la fracción ya se ha alterado porque aquí solo hay un negativo. Pero ¿cómo lo soluciono? Poniendo el negativo a la fracción. Y negativo por este negativo, obtenemos el positivo. Entonces, nos estamos dando cuenta, espero. Si digamos me piden cambiar el valor, no el valor, el signo a n. Entonces, x, y, abajo m
y le cambio el signo a n, pero como le he cambiado el signo a n, debo cambiar el signo a la fracción para que la fracción no se altere. Digamos, me piden otra vez, a ver, el ejercicio está bastante complicado, digamos, nos pide cambiar el signo a 3 factores, solamente a 3. Digamos, a todos menos a n. Debo cambiar entonces a menos x, a y también poniéndole menos y. Me piden también cambiarle a m, le pongo menos n, pero no a n. ¿Cuántos factores ahí se están cambiando? De signo estamos cambiando 3 factores. Así que debo ponerle signo negativo. En este caso, si cambio de signo a un número impar de factores, también hay que cambiar el signo a la fracción. Aquí he cambiado a 1, acá también a 1 y acá he cambiado a 3. Entonces, esa parte hay que ver según los requerimientos. A ver, para que terminemos esta parte de signos, que parece complicado, pero ya van a ver que en la práctica, cuando hagamos, de todos modos vamos a seguir recordando esto para que podamos entender mucho mejor. A ver, tengamos una expresión dada como esta. X menos 1 por X menos 2 sobre X menos 3 por X menos 4. Miren que son productos indicados. Es lo mismo que esto, ojo, es lo mismo que esto. Solo que acá está expresado, es como si esto fuese X, esto Y, esto M y esto N. ¿Ya? A ver, vamos a ver algunos ejemplitos de lo que habíamos hecho. Digamos el ejercicio en sí, o si el ejercicio me pide o me exige cambiar el signo a estos dos. El ejercicio requiere el cambio de signo de esos dos. Entonces, como requiere a un número par de factores, es decir, a 2 factores, pues no va a alterarse en nada la fracción. Tendríamos esta forma entonces para que se entienda. Va a ser negativo x menos 1 multiplicado por x menos 2 sobre x menos 3 multiplicado por negativo x menos 4. Esa es la idea. En la práctica, ojo, cuando hagamos ejercicios ya no se ponen corchetes. Tampoco se ponen los negativos por delante. Lo podemos hacer directo esta parte. Entonces, para que no esté escrito con corchetes o con signos negativos, cambiamos los signos que nos presentan. Por ejemplo, es negativo. Recuerden que cambia el signo a todo lo que está dentro de los signos de agrupación. Y tendríamos 1 menos x por x menos 2 sobre x menos 3 multiplicado por 4 menos x. Y esto, recuerden que es lo mismo que eso. Espero estemos entendiendo esta parte. Si cambio el signo a los 4, entonces de la misma manera no tendría que alterarse el valor de la fracción. Lo mismo que si cambiara a x menos 2 y x menos 3 o permutara cualquier otro valor. Ahora, si el ejercicio me dice o requiere que solamente cambie el valor, por ejemplo, a x menos 3, es lo único que me pide el ejercicio, entonces tendríamos que hacer lo siguiente. Copiar x menos 1, no me piden que cambie. Copiar x menos 2, tampoco se pide que cambie. Ojo, pero sí me pide que cambie x menos 3. Entonces, al cambiarle el signo, lo volvería como 3 menos x. Y al hacer eso, no me olvido que si cambio a un solo término o a un número impar de términos, de factores, también debo cambiarle el signo a la fracción para que ésta no se altere. Entonces, como he cambiado ya a este factor y a la fracción, negativo entre negativo mantiene la esencia de la fracción inicial que era positiva.
y x menos 4. Entonces, esto también sería lo mismo que esto. Espero que con eso ya hayamos entendido esta parte de los cambios de signos.